Esta noche busquemos el libro 1 Samuel, el capítulo 17. Como tenemos mucho tiempo, no hay apuro, vamos a leer desde el versículo 1 todo el capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Tamim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, y Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran: Eliab el primogénito, el segundo Abinadab, el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda,
Se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los de campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y les refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y se le levantaba contra mí, y yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no quedo andar con esto, porque nunca lo practiqué.
Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo pero para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que, cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: Pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: Muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Todo el capítulo 17 hemos leído. Qué interesante, ¿verdad? Parece que recién vimos una película, ¿sí? Muy, muy linda historia. En el valle de Ela, de verdad, sucedió esta batalla.
Lo que la Biblia nos muestra a nosotros es muy, muy maravilloso. Dios así trabaja en la vida nuestra. Goliat, este filisteo, ¿qué es? ¿Qué puede hacer este hombre filisteo contra Dios o contra Israel? Nada de nada, nada de nada. Lo más gracioso es que durante 40 días este hombre paladín filisteo provocaba contra Israel, el ejército de Israel. Pero no hacía nada, no podía hacer nada, gritaba nomás, gritaba. Enfrentaba nomás, provocaba nomás, amenazaba nomás. Eso es el paladín filisteo llamado Goliat. Dios trabaja en la vida nuestra. Dios está con nosotros. Dios nos protege, Dios nos cuida a nosotros. Sí, eso no se cambia, nunca, jamás. Saúl, ¿cómo fue el rey de Israel? ¿Quién levantó a Saúl como rey? ¿Fue por sí mismo? No. Dios eligió a Saúl, Dios levantó a Saúl como el rey. Dios le ungió a Saúl como rey de Israel. Entonces Dios estaba con Saúl. Claro que sí, Dios levantó a Saúl como el rey de Israel, Dios le apoyaba, le acompañaba, Dios trabajaba en la vida de Saúl, Dios trabajaba para todo el pueblo de Israel. Sí, pero ¿qué pasa? Ante este hombre filisteo Goliat, Saúl estaba temblando nomás, con gran miedo. Como Saúl estaba así, todos los israelitas estaban temblando con gran miedo. Entonces, ¿por qué Dios le había enviado esta situación a Saúl? ¿Para destruir el reino de Israel? ¿Para destruir el rey de Israel? De ninguna manera. Esta situación no era maldición, de ninguna manera. No era maldición, sino era buena oportunidad para que Saúl pudiera experimentar la obra de Dios. Para eso Dios le había enviado esta situación a Saúl. Para que Saúl pudiera experimentar la obra de Dios. Para que Saúl pudiera ver la obra de Dios. Para que Saúl pudiera experimentar la mano grande de Dios fuerte que protegía a Israel, a Saúl también. En este tiempo, nuestro generador, está trabajando a full. ¿Cuánto compramos nuestro generador? En el año 2013. Y me parece que hace unos días atrás compramos. Para mí, nuestro generador siempre es muy nuevo, muy útil. Pero hoy nuestro generador está trabajando a full desde mañana. Claro, a la tarde descansó un poco, pero otra vez está trabajando. Nunca había trabajado tanto así todo el día completo, ¿no? Qué raro esta vez.
y no se recupera nuestra energía eléctrica. Normalmente cuando se tardaba más, aproximadamente 2, 3 horas por ahí nomás. Pero creo que esta vez ya quiere completar 24 horas. Desde anoche se fue la energía y no vuelve más. Y por eso yo esta tardecita, yo antes del culto, me acerqué al generador y miraba al generador que funcionaba, ¿no? Pero ya se quedó muy viejo nuestro generador y tiene muchas partes oxidadas y doblada la chapa también. ¿Por qué se quedó así nuestro generador? Hace poco compramos. Luego yo pensé, ¿cuándo compramos? En el año 2013 fue. ¿Cuántos años pasó? Ya 7 años, ya pasó 7. Wow, nuestro generador entonces aguantó buen tiempo entonces. Compramos el generador en la construcción, en plena construcción. Nosotros compramos ese generador para la construcción. Pero no era y no usamos tanto ni todo el tiempo para algunas actividades al aire libre y también cuando no había la energía, con eso manejamos el culto. Pero no usamos tanto así continuado, ¿no? Pero hoy toda la mañana aguanto, toda la noche creo que va a aguantar, ¿sí? Espero que aguante. Yo estoy pensando mañana tenemos muchas actividades como siempre, ¿no? A las 7 empieza la clase del colegio musical Cesorí. Luego a las 9 empieza la clase de la escuela bíblica. Buenas nuevas, Paraguay. Sin internet, sin energía, yo no puedo manejar la clase. Por eso yo estoy pensando, ¿no?, en cablear nuestro tablero de la oficina para alimentar por el generador nuestro. Por eso después del culto yo quiero probar con el hermano Francisco, funciona o no, ¿sí? Porque en mi oficina y en la oficina de la iglesia ahí están todos los equipos del internet. Y si eso recuperamos con el generador, sin problema podemos manejar la clase de mañana. Hasta ahí estoy pensando. Espero que aguante nuestro generador. Bueno, yo nunca pensaba tanto en el generador, ¿no? ¿Qué tal nuestro generador? ¿Está bien? ¿Va a aguantar o no? ¿Tiene combustible o no? Yo no prestaba atención, ni valoraba, ni apreciaba tanto. ¿Por qué? No había necesidad. Teníamos la energía de antes sin problema. Pero en este tiempo, ante esta situación, nuestro generador ya es muy, muy importante. Muy, muy valioso también, ¿sí? Bueno, para Saúl, la situación difícil, el problema grande, enorme, como Goliat, es buen momento para poder apoyarse en Dios. Para que Dios se exalte en el corazón de Saúl ante Israel también. Entonces, a través de esa dificultad se va a levantar Dios grandemente en el corazón de Saúl, en el corazón de todos los israelitas también, obviamente. Dios no le envió a Saúl, este hombre filisteo maldito que provocaba contra el ejército de Dios.
Eso no fue para echar a Saúl del trono del rey de Israel, ni para avergonzarle, ni para menospreciarle, en ninguna manera. Dios le permitió buena oportunidad para que Saúl pudiera enfrentar por la fe y experimentar la obra de Dios. Pero ¿qué pasó? Saúl se escondió nomás, retrocedió nomás, sin pelear, sin enfrentar contra Goliat. Viendo la situación, Saúl se quedó temblando nomás. Como que Saúl se quedó así, todos los israelitas se quedaron con gran miedo, temblando. Si Saúl hubiese enfrentado contra Goliat, peleado, iba a fortalecerse más. Sí. En el corazón de Saúl, Dios pudiera quedarse Dios poderoso. La relación entre Dios y Saúl iba a quedarse más firme, la confianza también. Pero lastimosamente Saúl se escondió nomás, retrocedió nomás, viendo qué grande es este hombre, muy fuerte. Saúl, él era hombre más fuerte de Israel, pero su fuerza no alcanzaba a la fuerza de Goliat. Así es. Lo que tenemos nosotros, por lo que tenemos nosotros, ¿qué podríamos hacer ante una situación grave o grande? Nosotros no vamos a poder hacer nada como Saúl. Aunque Saúl tenía más cosas que los demás israelitas, pero eso no le sirvió para nada para enfrentar contra Goliat. Dios no le llamó a Saúl por lo que tenía Saúl, por su estatura, por su fuerza, por su habilidad, por su incapacidad, por su inteligencia, en ninguna manera. Cuando Dios le llamó a Saúl, Dios tenía voluntad. Dios quería trabajar a través de Saúl. Lo que tenía Saúl, eso no tenía sentido delante de Dios. Para Dios, lo que tenía Saúl no era nada de nada. Entre Saúl y David hay mucha diferencia. Saúl es el rey, hombre más grande, más fuerte en Israel. Ante Saúl, David era un muchacho rubio, hermoso, no más. Pero Saúl ya era el rey, guerrero, fuerte, veterano. Tenía muchísimas cosas más que David. Pero eso no tiene sentido. David salió corriendo contra Goliat con el corazón de Dios, confiando en Dios. ¿Quién le ganó a Goliat? Aparentemente David salió corriendo. Pero lo maravilloso es que Dios trabajó a través de David no más. Aquí, 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente,
y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. David la tiró con la onda. La piedra tiró con la onda. Esta piedra salió de la onda de David. Después, ¿qué pasó? Clavó e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente de Goliat. Lo que hizo David, tiró la piedra nomás, tiró la piedra. Después, ¿quién trabajó? Dios. No sé, esta piedra a qué velocidad voló. Y no sé cómo acertó perfectamente la frente de este filisteo. Lo detallé, yo no sé. Lo maravilloso es que la piedra le hirió al filisteo. Sí. La piedra quedó clavada en la frente y este hombre grandote cayó sobre su rostro en tierra. Lo que hizo David, corrió adelante contra Goliat y tomó una piedra y tiró con la onda. Hasta ahí. Después, el resto es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Dios agarró la piedra que tiró David para que pudiera alcanzar a la frente de Goliat, para que se quedara clavada la piedra en la frente de Goliat. Eso es lo que logró Dios. Aparentemente David peleó contra Goliat, pero la verdad que él corrió y tiró nomás. Luego Dios se encargó, Dios trabajó. Así cayó sobre su rostro en tierra. Luego David sacó su espada, cortó la cabeza de Goliat. No más. Dios echó Goliat, David sacó espada y cortó nomás. Aparentemente David peleó contra Goliat, David hizo algo, pero la verdad que David no hizo nada. Dios trabajó, Dios. David creyó en Dios. David siguió adelante confiando en Dios. No más. Dios trabajó grandemente. A través de esto, en el corazón de David se quedó más exaltado Dios. El poder de Dios, la mano de Dios, la obra de Dios. Sí. Si Saúl hubiese enfrentado contra Goliat, ¿qué es lo que iba a suceder? La misma cosa. Saúl también iba a poder experimentar la obra de Dios. Yo gané a Goliat, yo logré. Wow, no puede ser. Dios está vivo. Dios es grande. Dios es maravilloso. Dios trabajó en mi vida. Gracias, Señor. Gracias. Saúl iba a poder fortalecerse más por medio de esta situación.
Pero lastimosamente Saúl se quedó escondido nomás, temblando con gran miedo. David enfrentó contra esta situación. Sí, Dios para Saúl envió esta situación, pero Saúl abandonó. David enfrentó. Por eso David pudo ver la obra de Dios a través de esta situación. Hermanos, Dios nos permite dificultades, situaciones, problemas, amenazas. ¿Por qué? Para que nos quedemos temblando, escondidos, con gran miedo. No. Para que Dios nos pueda demostrar su poder maravilloso, grande. Para eso Dios trabaja en la vida nuestra. Para eso Dios nos envía situaciones, dificultades también. Ante problemas, dificultades, asuntos delicados, si nosotros retrocedemos, nos escondemos, no podríamos menos que estar temblando con gran miedo. Pero si nosotros enfrentamos contra esta dificultad y esta situación, como David experimentó, nosotros también podemos experimentar la ayuda de Dios. Podríamos ver la mano fuerte de Dios que nos cuida, que nos protege. También. Toda la situación que Dios nos permite es para eso. Busquemos el libro San Juan, capítulo 9. Versículo 1, San Juan 9, 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así es. Muchos quieren echar culpa, por eso buscan culpable. Por fulano, por mengano, sucedió tal cosa. ¿Por qué buscan culpable? Para poder quedarse libres de esa situación, de esa carga. Los discípulos preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesucristo no respondió que fue por el pecado de sus padres o de él, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, a sí mismo. Esta situación, nacer como ciego, ser ciego desde nacimiento, wow, es una situación terrible, horrible. Pero esta situación, ¿por qué Dios le permitió entonces a este hombre? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que este hombre pueda ver la manifestación de Dios.
para que Dios pueda trabajar en la vida de este hombre ciego de nacimiento. Por eso nomás, por eso. Es buena oportunidad, buena situación para poder experimentar la obra de Dios, el poder de Dios. Como dijo Jesucristo, este ciego fueron abiertos sus ojos por la palabra del Señor Jesucristo. Este ciego pudo creer en Jesucristo. ¡Wow! De verdad, Dios está vivo. Dios trabajó en mi vida. Yo soy testigo. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es Dios. Él tiene el poder de Dios en el corazón de este ciego de nacimiento. A través de esta situación, él pudo creer en Jesucristo. Dios así le permitió esta situación. San Juan 11, busquemos, capítulo 11, el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así es. Porque Dios le permitió esta enfermedad a Lázaro, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por esta enfermedad. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Johan Choi de Dallas? Él, a través de esa dificultad por el escorpión africano, experimentó la fe, la obra tan grande, tan grande. Él, desde ese día hasta hoy día, por medio de ese testimonio, él vive, pastorea. Él, ante cualquier situación, cualquier dificultad, recordando de aquel momento, él enfrenta contra sus situaciones, dificultades, solamente creyendo en la palabra de Dios. Así es. Yo cuando estaba en la reunión de ministros en Estados Unidos, hay veces el pastor Osupa exhortaba a los ministros, ¿no? Pero ese misionero, ese ministro Johan Choi, él siempre, ante dificultades, ante situaciones, él se levantaba por ese testimonio. Eso es lo que le mantiene su vida. A través de esa situación, él aprendió la fe. Él, dejando sus pensamientos, experimentó la obra de Dios. Eso fue el momento que Dios cambió su vida. A través de ese testimonio, él se mantiene y sigue adelante.
año y año. Dios le permitió esa situación para enseñarle a él que Dios estaba vivo en su vida, que Dios trabaja conforme su palabra. Si él no tuviese esa dificultad, no iba a poder aprender tantas cosas. No iba a poder tener hermoso testimonio. Tampoco. No solo él, sino la hermana Kim Yoon-ok de Kansas City de Estados Unidos. Ella por causa de cáncer tuvo comunión con el pastor Supak. Ella también se superó de su límite, experimentó la ayuda de Dios, la obra de Dios también. Sí. Hermana Suhyun Choi también. Hermana Hejin Moon también. A través de las situaciones difíciles, a través de esas enfermedades, ellas lograron el lindo testimonio, aprendieron la fe, experimentaron la obra de Dios también. Cuando Dios nos envía una situación, no nos envía para destruir la vida nuestra, ni para maldecir, en ninguna manera. En la vida nuestra ya no hay más maldición, no puede haber maldición, no. En la vida de ustedes también puede suceder algo grave. ¿Puede ser? En la vida de ustedes también puede suceder algo horrible, terrible. ¿Será? Aunque no quiere. Puede suceder en cualquier momento. Tamiris dice, no va a suceder, no debe suceder así, ella, no, así dice. Cuando suceda algo así, no se asusten tanto. Si no, así tiene que pensar. Dios quiere trabajar en mi vida. Dios me quiere demostrar su poder. Dios me quiere enseñar la fe. Por eso Dios me permite esta situación. Es la hora de apoyarme en Dios. Es la hora de confiar en Dios. Es la hora de seguir adelante por la fe. Ante esa situación grave, horrible o terrible, no se asusten, ni tengan miedo, ni hace falta retroceder, ni huir, ni esconderse tampoco. Sino, sigan adelante, confiando en el Señor. Amén. Es el buen momento para poder creer en Dios, para poder experimentar la obra de Dios. Sí, a través de esa situación difícil, esa dificultad, ese problema, Dios recibirá la gloria. Amén. Tienen que recordar una cosa bien claramente. Ninguna cosa nos puede echar la vida nuestra. Ya no hay más condenación, ni maldición, ni la destrucción en la vida nuestra. Porque Jesucristo ya recibió todo en vez de nosotros. Amén. Entonces, todo lo que Dios nos permite es la bendición. ¿Goliat había sido la bendición para Saúl? Sí. ¿Por qué no?
Si Saúl hubiese enfrentado contra Goliat, Saúl iba a ser exaltado más como el rey fuerte. Se iba a fortalecer más grandemente. ¿Me hago entender? Pero Saúl retrocedió, se escondió. Ese muchacho rubio, hermoso, siguió adelante en el nombre de Jehová. Enfrentó contra este filisteo. Por eso David fue exaltado. Por eso David se fortaleció más. Por eso David experimentó la obra de Dios tan grande. En el lugar de David iba a poder quedarse Saúl. ¿Sí? No solo Saúl. Ahí estaban los hermanos de David. ¿Cómo se llama sus hermanos? Eliab. También, ¿cómo se llama otro? Sama. ¿Sí? Ellos, los primeros 3 hijos de Isaí. Ellos también, si hubiesen enfrentado contra Goliat, iban a poder experimentar la obra de Dios. Pero ellos estaban escondidos nomás temblando con gran miedo. Las dificultades, las situaciones, asuntos complicados, cuando ven ustedes, si huyen, si se esconden, si retroceden, no van a poder recibir nada de nada, ni aprender nada de nada. Pero si enfrentan por la fe, ustedes a través de situaciones, dificultades, experimentarán la obra maravillosa de Dios. ¡Wow! Dios está vivo, de verdad. Dios está vivo, Dios está conmigo, Dios me cuida, Dios me apoya, Dios me protege, Dios trabaja en mi vida de verdad. Ustedes podrán tener el ánimo, la esperanza, la fuerza. Sí. David experimentó desde pequeño, pastoreando a las ovejas y corderos. Cuando venía el león o oso, él no retrocedía ni se escondía, sino enfrentaba. En el nombre de Jehová, agarraba el león y oso, mataba, para recuperar sus ovejas y corderos. Sí. Ahí la fe de David creció grandemente. Por eso él delante de Saúl decía esta cosa. A ver. Saúl. 34. Mejor 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería
y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Wow, wow. Así es la fe. Así es la fe. El que retrocede cada vez más se debilita. El que retrocede no puede hacer nada de nada. No puedo, no tengo tiempo, no sé qué hacer. Se va a debilitar más. Se va a quedar temblando nomás con gran miedo durante toda la vida. Pero el que sigue adelante, como David, por la fe, puede experimentar la obra de Dios. ¡Wow! Dios me cuida, Dios me protege. Entonces, fuese león, fuese oso, no es nada. Aunque sea oso, aunque sea león, aunque sea Goliat, no me importa. Dios está conmigo, Dios me protege, me cuida. En el nombre de Jehová yo voy a seguir adelante y enfrentar. Voy a derrotar este incircunciso filisteo. David, desde pequeño, ante situaciones, problemas, dificultades, así siguió adelante. Dios, por eso nos permite situaciones, dificultades. Eso es bueno, enfrentar contra situaciones y dificultades. Hacer lo que no queremos. Eso no sé qué hacer, ni sé qué decir. Eso no es mi fuerte, eso yo no tengo experiencia, eso yo... No. Cualquier cosa que Dios nos permite, podemos enfrentar. Podemos seguir adelante en el nombre de Jehová. Ahí nosotros podremos ver la obra de Dios, la ayuda de Dios, obviamente. La vida de los pastores, por eso es tan bendita. Los pastores, sin querer, sin tener opción, tienen que enfrentar contra todas las situaciones. Si no, no pueden pastorear. Dificultades, cargas, pesos, sí. A través de eso pueden ver las obras grandes de Dios. Así crece la fe en sus corazones. De verdad Dios está vivo. De verdad Dios trabaja en la vida nuestra. Eso pueden experimentar. Sí. En la vida nuestra el Señor así trabaja. El campamento mundial, la construcción, el proyecto que manejamos nosotros, todas las cosas se ven difíciles e imposibles también. Pero en vez de abandonar y retroceder, si nosotros seguimos adelante, ¿podremos ver la obra de Dios? ¿Podremos triunfar? ¿Podremos lograr? Amén. ¿Podremos tener el canal GBS Paraguay? ¿Podemos transmitir por cable? ¿Al aire también? Sí. Recién estamos acomodando el estudio nomás, ¿sí? Aún no tenemos muchas cosas. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no?
No sé cuánto tendremos que gastar para lograr todo esto. Cuántos millones de dólares, yo no sé muy bien. Pero yo sé una cosa. Salió la palabra de Dios a través de su iglesia, a través de su siervo. Tomamos nosotros por la fe. Ahí está la voluntad de Dios. Vamos a enfrentar entonces. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo sé una cosa. Dios está con nosotros. Dios trabaja en la vida nuestra. Nadie nos puede detener. Nosotros tendremos el mejor canal del mundo. Amén. Canal oficial, profesional. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La radio Jerusalén también. El colegio musical Cesorí también. La escuela bíblica Buenas Nuevas también. La construcción del nuevo edificio de nuestro colegio musical Cesorí también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dios trabaja en la vida nuestra. Hermanos, no piensen en retroceder, ni esconderse, ni huir, por favor. Sigan adelante con la iglesia. Dios maravillosamente trabaja en la vida nuestra. No tengan miedo. No hace falta tener miedo. Sigan adelante con el Señor, con la iglesia. Nosotros podremos lograr todo y podremos ver la obra de Dios también en la vida nuestra. El seminario bíblico, CLF, sea lo que sea. Dios trabaja a través de nosotros. Vamos a seguir adelante con el Señor. Vamos a organizar más trabajos aquí en Paraguay para que todos los paraguayos puedan oír el Evangelio. Para que Paraguay pueda enviar los misioneros a todo el mundo para predicar el Evangelio. Corea es un país pequeño. Había poca población. La economía estaba desastre. Era un país miserable. Pero por el Evangelio, Dios levantó grandemente el país en sí. Por el Evangelio. Desde ese país pequeño, Dios envió muchos misioneros a todo el mundo. A todo el mundo. Paraguay, ¿por qué no puede? ¿Paraguay también puede o no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Por el Evangelio, Paraguay puede desarrollar, puede lograr el éxito, el triunfo, el avance también. Ustedes no piensen en quedarse ahí nomás en el nido. Aquí estoy bien, ya tengo todo. Tengo mi cama, tengo mi habitación, tengo mi casa. Estoy bien, con eso ya estoy feliz. No se queden así. Dios quiere trabajar grandemente a través de nosotros. Dios quiere anunciar este evangelio hasta los confines de la tierra. ¿Por qué no? Paraguay puede ser utilizado para anunciar el evangelio. Desde Paraguay pueden ser enviados muchos misioneros a todo el mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ustedes no vean
la situación del momento nomás. Dios está con nosotros. Dios que derrotó Goliat ante David está con nosotros. Él nos salvó, Él nos cuida, Él nos protege. ¿Por qué no? Ustedes también sigan adelante, sin miedo, sin importar la situación. Podrán ver la obra de Dios. Amén. Dios está vivo en Paraguay. Dios está vivo en la vida nuestra de cada uno de nosotros, sea donde sea. Sin miedo, sigan adelante. Si viene Goliat, enfrenten. Vamos a seguir adelante contra Goliat, contra la situación. Así Dios nos va a fortalecer. Así Dios nos va a demostrar su poder, su amor, su mano fuerte también. Oremos.